Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos se sienten felices por estar en la casa del Señor? Amén. Bueno, puede ponerse en pie mientras que los hermanos diáconos están con las ofrendas, recordándoles a todos que todos los días hay ayuno. Amén. Todos los días hay un encargado de llevar el ayuno a cabo. Cada día, hermano, todos los días usted puede acercarse acá, hacerle cualquier petición al Señor, orar por los enfermos, orar por aquellos que necesitan. Amén. También el domingo, que nos gozamos en el último día de nuestro aniversario, ¿verdad? ¿Quiénes se gozaron el domingo? Todos, ¿verdad? Fue de gran bendición. Todo el servicio, ¿verdad? Muy bonito, muy espectacular. Realmente son 15 años, hermanos. 15 años que nosotros hemos, que Dios nos ha ido permitiendo llevar a cabo y proclamar su nombre. Amén. Eso es de gran bendición. Yo me gozaba bastante porque yo llegué hace 5 años. Y creo que me siento con las mismas fuerzas que como llegué, inclusive para seguir adelante y seguirle sirviendo al Señor. Amén. Y yo creo que así estamos todos. ¿Quiénes se sienten motivados de todas estas cosas que como iglesia estamos logrando? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y creo que ha sido de gran bendición, hermanos, durante todos estos años, poder ser servidor del Señor, poder servirle al Señor. Yo me siento agradecido. Pero vamos a ponernos en pie y vamos a orarle al Señor, pedirle por el estudio de esta noche y además de eso, pedirle por los proyectos que tenemos como iglesia. Amén. Que sabemos que lo vamos a lograr, ¿verdad? Amén. Lo vamos a lograr, ¿verdad, hermano? Entonces, siéntese gozoso de ser miembro de esta iglesia, hermano. Porque aquí, en esta iglesia, creemos en un Dios vivo. En un Dios que puede hacer milagros creativos, ¿verdad? Y milagros financieros también. Amén. Y realmente este proyecto que nace de la visión de un hombre, a quien he tenido el gusto de hablar por horas con él, realmente doy certeza, hermanos, y doy seguridad completa de que es un hijo de Dios. Amén. Y realmente no estamos siendo llevados por cualquier viento de doctrina, hermano. No estamos siendo llevados por un buen servidor del Señor, un buen líder. Amén. Señor y Dios, Padre de todos los cielos y la tierra, en esta noche te queremos dar gracias. Padre de los cielos, porque tú has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí con el motivo, primeramente, de buscar tu presencia, de buscar tu nombre, Señor, proclamarte, darte todo nuestro amor, Señor, porque sabemos y entendemos que te necesitamos, Señor. En cada momento que venimos acá a tus puertas, Señor, es por una necesidad de conocer, de entenderte, de buscarte, de seguir por tus pasos, seguir tus enseñanzas, porque sabemos y entendemos que ahí vamos a tener salvación y vida eterna, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú has permitido que cada uno estemos congregados, Señor, porque tú traes salvación y vida eterna. Cuando nosotros nos ponemos en un común acuerdo, Padre, el buscar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un proyecto grande como iglesia, Señor. Y que sabemos que ahí están tus deseos, Señor, el proclamar y exaltar tu nombre. Padre, declaramos que Ejido es tuyo, Señor. Declaramos que Mérida es tuyo, Señor. Que Venezuela es tuyo. Que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias que como país hemos llevado a cabo, que a pesar que como ciudad, Señor, estamos también en una ciudad que ha llevado por más de años y años y años, Señor, la bandera de la idolatría, bendito Padre Celestial. Aquí hay una iglesia que proclama tu nombre.
Aquí hay una iglesia que dice que Cristo vive y que va a venir un día, Señor, a recoger a su iglesia vestida de santidad, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor. Ahora en esta noche, Señor, que estamos para escuchar tu palabra, Señor, te pido, Padre Celestial, que seas tú dirigiendo mis labios, Señor. Padre de los cielos, que todo sea para tu gloria, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede sentarse, amados? Vamos a continuar con el estudio de la palabra que se paró por 2 semanas, ¿verdad? Y fue de gran bendición el último estudio que enseñó nuestra hermana Tatiana Chacón, de gran bendición. Realmente lo hizo excelente, pero también me dejó una puerta muy abierta para que el estudio se me hiciera más fácil a mí, porque la continuación del capítulo 24, del capítulo 25, es la apertura del 24, y entonces a mí se me hizo muy fácil, hermano, tomar este estudio, porque lo más difícil le tocó a ella. Amén. Y realmente vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy no tenemos el control del videobeam, entonces, pero ustedes tienen Biblia, ¿verdad? Ustedes están armados. Amén. Y bueno, y si usted no tiene Biblia, péguese a un hermano que tenga, hermano. Y vamos a leer todos, porque usted tiene que acostumbrarse a no venir con Biblia, hermano. Estamos en la iglesia del Señor. Indiferentemente si tenemos videobeam o no, usted tiene que traer su Biblia. Amén. Y es de gran bendición poder en esta noche hablarles del capítulo 25 del libro de Isaías. No hay videobeam, pero está la pizarra. Yo no tengo ningún problema en escribirle para aquellos que deseen tomar notas. Y en este día vamos a explicar algo que es bastante notable en el capítulo 25 de Isaías, ¿no? Porque es necesario detallar, para poder entrar en el capítulo 25, detallar todo lo que hemos venido estudiando, amén. Hemos dicho que Isaías nació probablemente en Jerusalén, amén, en el 770 al 760 años antes de Cristo. Estuvo emparentado estuvo muy emparentado con la familia real, y según la tradición judía talmúdica hacen referencia que fue un hombre conocedor de las escrituras, un hombre conocedor. Es más, su padre fue el profeta Amós, a quien no se debe confundir con el Amós de la Biblia. No se debe confundir, es Amós con Z, amén. Dice que Dios lo llama, escúchese muy bien, a predicar mientras estaba en el templo, desde los inicios del gran rey Usías hasta el tiempo en que reina en Jerusalén Acaz y Ezequías, entre el reino del norte y el reino del sur. Es necesario detallar, ¿se acuerdan que él se casó con una profetisa también? Recuerdan que a sus 2 hijos les puso 2 nombres muy simbólicos, y esos nombres fueron característicos en las profecías que él daba al pueblo de Israel. Recuerden también que el libro de Isaías fue descubierto en las cuevas del Qumran, lo explicaba el pastor Carlos, y se remontan a 100 años antes de que llegara Cristo a la tierra. Y también recuérdense que hablaba nuestro pastor que es denominado el libro de Isaías como la protobiblia, pues hay una excelente armonía entre los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Hay una perfecta armonía y detalla muy bien Isaías el nacimiento de Emanuel. ¿Qué significa Emanuel, hermano? Amén. Yo no soy Dios, pero sí estoy con ustedes, hermano. Y es detallante lo que aprecia Isaías, lo que profetiza, porque él hace referencia de Emanuel o del Mesías, su vida benéfica, su muerte propiciatoria, su resurrección, su reino triunfante y eterno. Además, hace detallar
que ese Mesías es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, Isaías profetiza acerca del Cristo que ha de venir. Amén. Y fíjense bien, a medida del tiempo, uno va detallando que con exactitud, hermanos, esa profecía se cumplió al pie de la letra. Amén. Al pie de la letra. Imagínense, 770 años antes de que llegara Cristo. 760 años, mejor dicho. 760 años cuando el ministerio de Isaías ni siquiera entendía, la gente no entendía que venía un Cristo. Él ya estaba profetizando acerca del triunfo que iba a ser Cristo en la cruz del Calvario. Y fíjense, eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 53, cuando habla de cómo oveja fue llevado a un matadero. Ese versículo que es muy conocido por nosotros, ¿verdad? Y por ahí que Ronald lo canta también. Lo canta en una de sus canciones. Y fíjense, habla también acerca, Isaías, sus escritos, tienen una pureza, hermano, una belleza. Su estilo es maravilloso, sobre todo al hacer sus profecías, y lo vamos a ver más adelante, que les voy a explicar algo que me sorprendí, ¿no? Porque yo no esperaba que durante el estudio de este capítulo me consiguiera con esto, y sería muy mal de mi parte no explicarles la retórica que marca Isaías con referente a los quiasmos, para poder entender mejor lo que trata de decir el profeta. Amén. Fíjense bien, estamos haciendo un recuento, hermanos, todavía no hemos empezado. La primera parte del ministerio, recuérdense, hasta que estudiamos, que escuchamos por medio de los labios de nuestro pastor, que el reino del norte, Israel estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y el pueblo de Israel estaba en una condición, hermanos, en una condición de rebeldía total, una condición donde estaban sus ojos puestos más en la idolatría, en hacer el mal. ¿Recuerdan eso? Es más, desde el capítulo 1 de Isaías les da a entender a todo el pueblo de Israel que se tienen que poner a cuentas con Dios. Amén. Fíjense bien, cuando uno va al capítulo 1 de Isaías, fíjense bien, vámonos al capítulo 1 de Isaías y vamos a ver en el versículo 16. Cuando lo tengan, dicen la palabra de costumbre. Versículo 18, disculpen. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Fíjese, desde un principio, en el capítulo 1, ya Isaías empieza a llamar al pueblo de Israel a que estén a cuentas con el Señor. Lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pero para el pueblo de Israel fue muy fácil, mejor dicho, le fue más fácil no atender el llamado de Dios y venir haciendo lo que siempre les gustaba hacer. Y es la condición también del hombre, ¿verdad? Cuando está alejado de Dios. El hombre cuando se aleja de Dios es como decía una vez, me decía el pastor Carlos, cristiano que no ora, Satanás lo zarandea. ¿Verdad? Satanás lo zarandea. Y escuche, cristiano que no se congrega se enfría, hermano. Se enfría. Cuando dice la palabra del Señor que en medio de la congregación envía el Señor salvación y vida eterna, ¿verdad? Bendición y vida eterna. Entonces Pablo hace referencia en el Nuevo Testamento diciéndole a la iglesia, no dejándose congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Fíjense bien, y esto era lo que pasaba en el pueblo de Israel. La condición del pueblo de Israel estaba alejada del Señor y empezaron a hacer cosas que estaban fuera de los pasos que quería el Señor para el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. Y fíjense muy bien, el Señor empieza a enseñarlos, ¿verdad?
Dios quiere disciplinarlos. Dice la palabra del Señor que la disciplina no es de agrado, pero cuando viene de parte de Dios es de bastante provecho. Amén. Fíjense muy bien, y empieza Dios a disciplinarlos por medio del pueblo asirio, que para aquel entonces estaba como gobernador Tiglat-Pilneser III. Y empieza el pueblo asirio a someter al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? ¿Se recuerdan lo que decía el pastor Carlos? En vez de buscar a Dios, prefirió hacer alianzas con el mundo. Prefirió hacer alianzas con el pueblo sirio para hacerle frente al imperio asirio. Entonces, suele suceder mucho en nuestras vidas también, ¿no? Que nosotros, sabiendo que la mejor manera de nosotros pasar nuestros problemas, de solucionar nuestros problemas, es buscando del Señor, pero el hombre prefiere buscar estrategias en Adriana Asi, prefiere buscar estrategias en Hermes, en Walter Mercado, que es lo que dice Panchita, en si me juego la lotería, ¿verdad? Así es la condición del hombre. Esta es la condición del pueblo de Israel. La misma condición del pueblo de Israel. En vez de hacer alianzas con el Santo de Israel, prefirió hacer alianzas con el pueblo sirio. Y eso no era lo que el Señor quería. Fíjense bien, la palabra Santo de Israel, escúchense bien, Santo de Israel, la palabra Santo de Israel aparece 25 veces en el libro de Isaías. 25 veces. Pero solamente aparece 5 veces en todo el Antiguo Testamento. En los demás libros. 25 veces. Entonces, ¿qué quiere enseñarles Isaías al pueblo de Israel? Que Dios ha llamado a su pueblo a ser santo. Amén. Fíjense, Él da muchas características acerca de la santidad de Dios. Da muchas características. Es más, cuando usted va al mismo capítulo 1, usted se va a conseguir por primera vez que un hombre dice 3 veces santo. ¿Verdad? Usted se va a conseguir cuando Isaías dice santo, santo, santo. Ahora fíjense muy bien. Esto me da a entender a mí, mire, que si Dios es 3 veces santo, ¿usted cree que Dios va a estar en un lugar, en una discoteca? Ajá. ¿Quién me responde? Ajá. Fíjense bien. Si Dios es 3 veces santo, ¿usted cree que Dios va a estar en un sitio donde un grupo esté reunido diciendo groserías y vulgaridades? Ajá. Fíjense lo que es. Y cuando el Señor nos habla en el libro de Santiago, sed santo porque yo soy santo. Es decir, que Dios va a venir por una iglesia santa, hermanos. Dios no va a venir por una iglesia que está hablando vulgaridades. Ni en los jóvenes aquellos que están tocando en una iglesia o están congregándose un domingo en la iglesia, pero durante la semana se van para las discotecas. Eso no tiene sentido, hermano. Porque nosotros estamos hablando de un Dios santo. Y fíjese, el pueblo de Israel estaba pasando por la misma situación que está pasando hoy día la iglesia. Fíjense bien. Y entonces Dios empieza a hacer juicios sobre Edom, sobre Arabia, sobre Damasco, sobre el pueblo asirio. Dios también empieza a disciplinar a los otros pueblos. Amén. Y fíjense bien, esto condujo a que el pueblo de Israel no tuviera conciencia acerca de lo que Dios le estaba diciendo por medio del profeta Isaías. Porque la condición de Israel no era de una sola persona ni de los que buscaban en el tabernáculo. Era de todo el pueblo. Era del rey. Empezaba por el rey. Después los súbditos del rey. Después de ir para abajo, toda la nación estaba corrompida, hermano. Fíjense bien lo que dice David en el Salmo. Dice, bendita la nación cuyo Dios sea Jehová. Amén. Bendita la nación cuyo Dios sea Jehová. Por eso es que nuestro llamado a que Venezuela sea del Señor va de la mano de cada uno de nosotros y sobre todo de la iglesia, hermano. Amén. Aquí la nación no es si es de este o es del otro, es de Dios, hermanos. Y tenemos que proclamar eso.
tenemos que proclamar en todo lugar que Venezuela es de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Mire, no es ni de Negro Primero, ni de Guaycaipuro, ni de María Leonza. Escuche, no es de nadie. No es ni la del Coromoto, ni la del Valle, no es ni la de las Nieves, es de Dios, hermano. Y nosotros como iglesia tenemos que proclamar el nombre de Dios en todo lugar en donde vamos. Es por eso es importante que usted predique, hermano. Es por eso es importante que usted, en todo lugar y en todo sitio donde usted vaya, lo reconozcan a usted como un cristiano verdadero. ¿Sabe qué es doloroso, hermano? Llegar a un lugar y donde tú sepas que un hermano, bueno, no sé cómo decir hermano, sin ánimos de ofender, ni mucho menos. Pero tú sabes que una persona se congrega en una iglesia y lo primero que está haciendo es cosas que contradicen la Biblia, que contradicen los pasos del Señor, ¿verdad? Y fíjense, esto es lo que Isaías le viene hablando al pueblo de Israel. Le viene hablando de un Dios santo. Y fíjense, nuestra hermana Tatiana hablaba en el capítulo 24 que constantemente vamos a encontrar cómo de una u otra forma Dios trata de hacer entender el futuro glorioso que tendrían con Él. Le da a entender al pueblo de Israel, ustedes van a tener la gloria conmigo. Van a tener al Mesías. La palabra del Señor dice en Juan, dice que a los suyos, y los suyos, fíjense bien la gloria que el pueblo de Israel tenía. Y ahora la gracia del Señor viene a ser traspasada a todos aquellos que invocan el nombre del Señor y lo aceptan como su Señor y Salvador. Amén. Y estamos nosotros. Es por eso que el sacrificio de nuestro Cristo vale, hermanos. No dejemos a Cristo guindado en la cruz, hermano. Deje que viva en su corazón. Amén. Fíjese, esta mañana leía un fragmento que decía, es difícil seguir los pasos del Señor. Es difícil. Pero siempre van a ser la mejor determinación va a ser seguirlo a Él. A pesar de todo problema, a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo lo que venga a pasar, aunque el mundo se caiga, hermanos, lo que tenemos nosotros vale demasiado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Amén. Mire, y el objetivo de Dios con los juicios es que su pueblo se vuelva a Él y que dejen la idolatría. Ese era el gran problema que tenía el pueblo de Israel. El mismo problema que tenemos hoy en día, ¿verdad? El mismo. Fíjese con lo que viene tratando Dios desde hace 760 años antes de Cristo. Es el mismo problema que tenemos hoy en día. Se hacen semejanza a dioses. Hacen semejanza de dioses a hombres, a mujeres, a reptiles, a aves, a cuadrúpedos, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Fíjense bien, y el capítulo 24 hasta el 27, ahora sí entramos en detalle, se denomina el Apocalipsis de Isaías. Para los que están anotando, desde el capítulo 24, que explicó mi hermana Tatiana, hasta el 27, se denomina el Apocalipsis de Isaías. Y quiero ser bastante detallado con esto porque es importante la visión que empieza a mostrarnos Isaías y lo que él empieza a profetizar. Amén. Fíjense bien. Se denomina el Apocalipsis de Isaías debido a la literatura, valga la redundancia, apocalíptica que él presenta en estos capítulos. Y dice, en el capítulo 24 trata del juicio sobre el mundo entero y la cesación de toda la alegría.
versículos 14 al versículo 16. No lo vamos a leer, anótenlo para los que tengan apuntes. Hasta los poderes celestiales deben darle cuenta al Señor victorioso. Fíjense muy bien, cuando nosotros estudiamos el versículo 16 al versículo 23 del capítulo 24 del libro de Isaías, nos da de referencia que hasta los poderes celestiales, hermanos, le tienen que rendir cuenta al Señor. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y fíjense que ahí empezó todo. Ya empezaron a seguir al sol, a la luna, que si sigo a Sera, que si sigo a Osiris, Astarot. Esos eran los dioses de aquel entonces. Dagón, el pueblo filisteo, Asera, el pueblo fenicio, Osiris, el pueblo egipcio. Todo sobre ellos cayó juicio. Fíjense bien lo que el Señor empieza a disciplinar a todas estas naciones y también disciplina al pueblo de Israel. Amén. Fíjense, en el Isaías capítulo 25 comienza con un cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y vamos a empezar a leer. Ahora sí, vamos a leer capítulo 25 del libro de Isaías. Yo voy a leer de la versión textual. Y dice así, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: Oh Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho portentos, designios asegurados desde la antigüedad. Convertiste la ciudad en escombros, y la plaza fue en ruinas, y el palacio de los extranjeros en algo que nunca será reedificado. Por eso te honran los pueblos poderosos, y las capitales de tiránicas naciones te temen, porque has sido fortaleza al débil, fortaleza al pobre en su angustia, abrigo contra el aguacero y sombra contra el calor. Cuando el resóplido de los tiranos era cual tormenta que se abate contra el muro, como el calor durante la sequía, así abates el tumulto de los extranjeros, como el bochorno debajo de la nube, así silencias el cántico de los tiranos. Amén. Fíjense bien. Y es necesario detallar que algunos comentaristas atribuyen a este capítulo como una descripción más detallada de la destrucción del mundo en la segunda venida del Señor Jesucristo y del comienzo del reino glorioso. Pero vamos a estudiar un poquito para que no se me duerman. No se me duerman y vamos a sentarnos un poquito más adelante, porque yo sé que con lo que voy a explicar ahorita con el quiasmo van a necesitar ver, y los que están atrás no van a poder ver lo que yo escribo. Amén. Vamos a sentarnos un poquito más adelante todos hermanos, porque este estudio va a ser interesante, hermano. Va a ser muy interesante, porque vamos a estudiar, vamos a irnos al castellano, a castellano de séptimo grado, hermano, y vamos a entender lo que el mismo Isaías trata de explicarles al pueblo de Israel. Pero nos vamos a ir con la versión Reina Valera, que son las que yo sé que todos ustedes tienen esa versión, ¿verdad? Amén. Versión Reina Valera. Y fíjense muy bien, en lo que sí es necesario detallar, a lo que hace referencia Isaías, es que al leer dicho capítulo, sobre todo estos 5 versículos, vamos a encontrarnos con varios quiasmos. ¿Qué es un quiasmo, hermano? La palabra quiasmos. ¿No se recuerdan de eso, hermano? ¿No? Bueno, pues yo les traje el concepto, no se preocupen. Se conoce al quiasmo como la disposición cruzada. Amén. Como la de la letra X. La letra X, ¿verdad? Fíjense bien. La disposición cruzada como la de la letra X es clasificado como una de las figuras literarias de repetición. Consiste en repetir palabras o expresiones iguales de forma cruzada, manteniendo una simetría a fin que la disparidad de los sentidos resulte a su vez significativa. Vamos a irnos a un ejemplo. Por ejemplo, aquí ni somos los que están, esto es un ejemplo, hermano, ni están
los que somos. ¿Verdad? ¿Estamos yéndonos? ¿Entendemos eso? Ahora fíjense muy bien. Aquí tenemos son, somos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí me están entendiendo? Ajá. Están. Y fíjense muy bien. Somos es una letra X, ¿verdad? Somos. Están. Fíjense lo que Isaías explica desde hace 760 años antes de Cristo. Imagínense, hermano, este era un hombre estudioso, hermano, hasta en la manera de escribir. Para darle significado a lo que él quiere explicar, hermanos, él se va es un cántico. Recuerden que es un cántico profético, pero todo va acorde. Todo lo que él escribe, hermano, tiene que ser escrito, tiene que ser inspiración del Espíritu Santo, hermano. Porque de una manera u otra, hermano, en todo el versículo que usted va a conseguir en el capítulo 25 que estamos estudiando y el capítulo 26, todo es un quiasmo. Todo. Entonces vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar, hay exactamente en el versículo, les soy sincero, deben haber como 7 o 8 quiasmos. Pero vamos a estudiar uno solo porque es complicado estudiarlos todos y usted los va a estudiar en su casa. Si realmente le interesa, va a estudiarlos y va a buscarlos. Y la manera como este hombre explica el cántico en agradecimiento a Dios. Amén. Fíjense muy bien, el quiasmo también se conoce como el paralelismo inverso, hermano. Y busca dar valor a una idea central. Partiendo de la repetición de una frase, generando un efecto sorprendente que induzca a la meditación. Ahora, Isaías reconoce la mano del Señor en la destrucción de los inicuos, fortaleza a los pobres y protección a los justos. Vamos a volver a leer los 5 primeros versículos. Y no sé si a alguien le gustaría leerlo, el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 25. ¿Alguien que lo tenga a la mano? ¿Un valiente? Hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mire, fíjense muy bien. Aquí en la Reina Valera conseguimos la palabra maravilla. En la Biblia textual, que creo que el que tiene mi hermano Néstor y mi hermano Chichi, va a conseguir la palabra ¿qué? Portentos, ¿verdad? Consigue la palabra portentos, ¿verdad? Fíjense bien. Y fíjense lo que cuando vamos al original hebreo, da a entender que esto es algo extraordinario, esto es difícil de entender. Y ustedes saben que las obras del Señor son difíciles de entender, ¿verdad que sí? A veces no entendemos lo que hace el Señor, Él simplemente lo hace. Amén. Fíjense bien. Esta profecía, vamos a leer el versículo 2, leemos. Alguien que lo lea, vamos a hacerlo más dinámico, hermano, para que no se me duerman. Hasta ahí, ok. Fíjense muy bien, esta profecía, escúchese muy bien, predice la destrucción de la Babilonia espiritual, hermano, en los tiempos de los últimos días. Es decir, destrucción de la mundanería, la idolatría, la soberbia, el pecado. Todo, hermano. Todo. Vamos al versículo 3. Versículo 3, otra persona. Ajá. El pueblo fuerte. Cuando hace referencia al pueblo fuerte, hermano, está hablando de los pueblos poderosos del mundo. Todos los pueblos poderosos del mundo van a reconocer la gloria del Señor. Todos, hermano. Todos. Sea para bendición o para maldición. Amén. Recordemos que en la segunda venida van a suceder eventos que nosotros no vamos a entender, hermano. Algunos pueblos reconocerán al Señor y otros no. Amén. Versículo 4. Amén. Hasta allí. Fíjense bien. Y aquí puede cambiar el significado de todo o el sustento del fundamento del cántico. Pero hay una palabra clave y es el por qué, que vemos en el principio, ¿verdad? Del versículo. Dice, ¿por qué? Cuando usted consiga
Anótelo, hermano, siempre. Cuando usted consiga un porqué en la Biblia, asústese. Porque ese porqué trata de explicar algo. Explicar, asústese, hermano. Porque, fíjense bien, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y ahí conseguimos el primer quiasmo. Usted logra entender a primera vista, usted le cuesta comprender esto, pero ya va a ver que esta manera de estudiar la Biblia va a hacerle entender a usted cosas. Por ejemplo, en estos versículos que son complicados, le va a ayudar a usted a entender lo que trata de decir el profeta Isaías. Amén. Y conseguimos el primer quiasmo. Dice, refugio contra el turbión. Dice, versión Reina Valera, ¿verdad? Está exactamente en la parte B del versículo. Si logran identificarlo, no sé. Dice, refugio contra el turbión. Vamos a anotarlo. Ajá. ¿Qué es turbión, hermano? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir el turbión? Otros que no tengan otra versión. ¿Qué es turbión? Los que tengan otra versión, ¿qué significa? Ajá. Tempestad. Ajá. ¿Qué más? Tormenta. Ajá. ¿Qué más? Aguacero. Palo de agua. ¿Verdad? Fíjense bien. Y ahí conseguimos una. Y fíjense, y vamos a conseguir otro que va a decir turbión contra el muro, ¿verdad? Al final del versículo. ¿Lo consiguen? Es como turbión contra ¿qué? Contra el muro. Y usted no le consigue que es un sinónimo, que es parecida a la palabra refugio y muro. Son dos sinónimos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? La palabra refugio y la palabra muro son parecidas. Y turbión, tempestad, aguacero, tenemos otro, ¿verdad? Es decir, fíjense, refugio, turbión, muro. ¿Vio? ¿Entendieron lo que trata de decir? Y lo que trata de explicar el profeta Isaías. Él es morada contra la tempestad, morada contra los problemas, morada contra circunstancias difíciles, y Él es aguacero contra la fortaleza. Amén. Fíjense lo que trata de explicar el profeta Isaías. ¿Vio la manera de estudiar la Biblia que es bonita, hermano? Es de gran bendición, y ahí se va a conseguir en todos esos versículos. Se va a conseguir hasta 6 o 7 quiasmos, hermano, que le van a usted ayudar a identificar la idea principal que tiene el profeta. Amén. Fíjense, hay otro que es más complejo. No sé si quieren que se lo explique. ¿Lo entendieron, hermano? ¿Sí lo entendieron? ¿Les explico al otro o pasamos a otro plano? Ajá. Vamos a ver si alguien lo entendió. ¿Lo entendieron? Lo entendieron. Ahora fíjense bien, vamos a explicar otro más complejo que está en el mismo versículo. Vamos a estudiar en esa misma. Vamos a estudiar ahora con 3. No vamos a estudiarlo en forma de X, sino lo vamos a estudiar de otra manera. Fíjense muy bien. Dice en la parte A de ese versículo, Él es refugio contra el turbión, ¿verdad? Y sombra contra el calor. Estamos en el versículo 4, no nos hemos ido, tranquilos, no se preocupen. Él es refugio contra el aguacero, sombra contra el calor. Ahora vamos a partir de de lo mismo que teníamos, hermano. Él es refugio, turbión. Vamos a ponerlo más claro. Tempestad, ¿verdad? Más bonito. Ajá. Y la palabra calor.
Ahora usted va a decir, ¿por qué aparece la palabra calor ahí? Calor, ahora ¿por qué va a ser Emanuel? ¿Qué está inventando Emanuel? Ahora fíjese muy bien, pero nos vamos a lanzar, vamos a terminar de completar lo que dice el versículo. Dice, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Ahora fíjese, ímpetu de violentos, ímpetu de violentos, ¿verdad? Ajá, es como ¿qué? Es como turbión contra el muro, o como contra el refugio. Y fíjense que la palabra calor allí está muy relacionada con la violencia. Imagínense la condición del pueblo de Israel como estaba. No como estaba, perdón, como va a estar en los últimos días. Estamos hablando de un evento apocalíptico, ¿verdad? Imagínense si allá en el año 760, el 710, estaba fuerte la situación en Israel. Ahorita, porque ahorita está peor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dice la palabra que Sodoma y Gomorra se quedarán avergonzados ante tal evento que van a suceder en el futuro. Y fíjense muy bien, va muy relacionada el ímpetu, la euforia, el peligro, la violencia con la palabra y la relaciona con la palabra calor. Es por eso que hay una concordancia, ¿verdad? Una simetría hay allí. Y la palabra refugio con muro, que ya lo sabíamos, y tempestad con turbión. Fíjense muy bien esta manera de estudiar la Biblia y cómo nos da la idea principal que está plasmando el profeta Isaías. En los próximos días, el momento en el que el Señor llegue con sus miles de santos, dice el apóstol Pedro en su libro, va a haber violencia, va a haber destrucción, va a haber ímpetu va a haber peligro. Y fíjense lo que trata de detallarnos Isaías, cosas que están sucediendo y que van a pasar y que es necesario que pasen. Amén. Porque nosotros entonces estamos en el marco de que la iglesia se va con Cristo, ¿verdad? Amén. De que Cristo viene por una iglesia en santidad, vestidas de santidad, pero los que se queden va a ser como el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Van a desear la muerte y la muerte no huirá de ellos, ¿verdad que sí? Amén. Fíjense bien, y ahí en adelante hay otros quiasmos que usted, si usted realmente le apasiona los eventos proféticos y escatológicos, usted va a entenderlos muy bien porque Isaías es muy claro en esto y es más fácil de entenderlo, porque a simple lectura es complicado entenderlo, pero ya con este método, por ejemplo, estos capítulos, vuelvo a detallarlo, estos capítulos son muy fáciles porque presentan quiasmos, entonces la idea principal se evidencia muy fácilmente, amén. Ahora, en estos quiasmos indica el significado intencionado por Isaías. Las palabras claves en estos quiasmos dan indicación en cuanto a la índole del poder destructivo predicho. Amén. Ahora, de ahí en adelante vamos a conseguir otros más complicados, otros quiasmas, que son un estudio que es necesario que usted si usted realmente quiere estudiar, el Instituto Bíblico tiene las puertas abiertas para todos los hermanos, aquí, hermanos. Porque esto nos lo enseñó el pastor Carlos, pero cuando uno llega y se consigue esto, realmente es una herramienta fundamental, hermano. Muy bonita cuando usted aplica estas figuras retóricas para entender la Biblia. Existen otras también, pero esto es un gran aporte al conocimiento. Esto es un gran aporte al conocimiento bíblico. Nos ayuda bastante. Amén. Ahora tenemos mayor entendimiento del texto, ¿verdad? Y la palabra calor, por ejemplo, teníamos la palabra calor, que representa la ira, ¿verdad? La ira, las persecuciones
que van a tener los inicuos contra el pueblo de Dios en esos momentos, porque recuerden que muchos se van a quedar, otros no van a gozar de las bodas del Cordero, otros se quedan, hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el pastor explicó eso en el estudio de Apocalipsis? Él explicó que van a haber muchos que van a estar aquí, otros se van a convertir, entenderán lo que va a ser el anticristo. Y fíjense cuando hablamos de la palabra sombra, que también tenemos otro quiasmo más adelante en el versículo 5, que hace referencia a la protección del Señor contra la persecución de los inicuos contra su pueblo. Ahí vamos a conseguir otros quiasmos más adelante, pero si estudiamos todo, se nos va a hacer mañana y no vamos a avanzar, y tenemos que estudiar otros versículos. A ver, amén. Y otro capítulo. Dice, vámonos al versículo 6, hermano. Ahora sí, entramos a otro ramo. Y dice, versículo 6. Dice, vamos a leer de forma antifonal hasta culminar el capítulo, hasta el 12. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y echará a tierra hasta el polvo. Amén. Fíjense bien. El versículo 6, siga el ritmo. Yo sé que pongo a muchos a leer Biblia, pero si no, no vamos a entender la idea principal. Isaías se refiere al Señor en tercera persona, en contraste a lo que Él ha venido haciendo durante todo el libro, que habla cuando se refiere a Él en segunda persona. A Él en segunda persona, amén. Él empieza a hablar del Señor en tercera persona y habla del monte de Sión, que es el lugar donde va a venir el Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén. Y empieza a hablar de ¿qué? De manjares suculentos, hermano. Manjares suculentos, vinos añejos, gruesos tuétanos, vinos refinados. Y esto da a entender que todo el mundo va a reconocer y va a apreciar la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Todo el mundo va a reconocer lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario sobre su muerte que tuvo, que murió y resucitó. Amén. Ahora, cuando hace referencia a comidas y a bebidas, ¿usted qué se cree, hermano? ¿Qué es comida? ¿Qué es comida? ¿Qué es hamburguesa? Parrilla, pasticho. Ajá, ¿a qué hace referencia usted? Yo sé que muchos tienen hambre. Aquí les estoy viendo la cara a muchos, hermano. ¿Verdad? Cuando habla de comidas y bebidas, que son manjares suculentos, que van a ser de altísima calidad y que va a ser un jugo prensado de la fruta, se ha dejado, que es lo que habla acerca del vino, que es una fruta que ha dejado de reposar para que el sedimento se asiente en el fondo y el vino sea depurado, ¿verdad? Esto da referencia a los dones espirituales y las bendiciones. Amén. Ahora fíjense muy bien, los dones que va a entregar el Señor son de altísima calidad. Esto a uno le para los pelos, hermano. ¿Por qué? Porque uno recuerda ese pasaje donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Imagínese la gloria, hermano, la gloria como se va a evidenciar en ese momento. La gloria del Señor.
Yo creo que ahí va a estar en tercera dimensión, hermano. Todo, todo. ¿Verdad? Es increíble. Yo realmente me sorprendo cuando uno lee eso. Y que todo el mundo reconozca. Que todo el mundo reconozca, hermano, que el Cristo que murió hace más de 2000 años está todavía vivo. Eso a cualquiera, hermano. Yo no sé a usted, hermano, pero este es de gran bendición, ¿verdad? Ahora fíjese muy bien, el monte de Sión, esto equivale a nación. Cuando habla el profeta Isaías acerca del monte, esto hace como una equivalencia a una nación, pues, valga la redundancia. Y nos vamos al versículo 7. Fíjense, vamos a leerlo todo. Y dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Imagínense, hermano, empieza a quitar el Señor el velo. Lo que a muchos de nosotros nos pasa para entender las cosas espirituales de nuestro Señor. Vamos a tener un conocimiento espiritual, hermano. ¿Verdad? Un conocimiento espiritual. A veces a nosotros nos cuesta entender las cosas de Dios porque somos muy racionales, hermano. Porque somos muy tangibles. Pero fíjense muy bien, aquí el Señor va a quitar sobre todo el mundo, sobre todo el mundo, el velo que venía trayendo. ¿Veo? Y vamos a tener todos un conocimiento espiritual. Amén. Ahora, entre el versículo 6 y el versículo 7, ahí hay otro quiasmo, pero no les voy a explicar porque es complicado, ese es más complicado. Y vamos a ver en el versículo 8, vamos a leer el versículo 7 un momentico, y dice, y destruirá el monte, en este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, imagínense, todos los pueblos. Todos, hermanos. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. No de todos los pueblos, de su pueblo. Ajá. De toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. O sea, ganar victoria sobre la muerte. Vamos a entendernos un poco aquí. Y aquí se va a entender lo que realmente fue la expiación lograda por el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Fíjense muy bien. Y vencerá la muerte. Él venció la muerte, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y que tenemos también el idioma griego, que también hace referencia a dos tipos de muerte. La muerte tánatos y la muerte espiritual. La muerte tánatos es la muerte física. Y se cree que la tanatología, el estudio que estudia las muertes, cómo mueren las personas, en eso se cree, pero también la muerte espiritual, ¿verdad? Porque antes que la persona muera, vamos a agarrar la idea, que me fui un poquito de foco, lo que le importa al Señor es que no estemos muertos espiritualmente, amén. La muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es el resultado de toda aquella vida que se ha tenido en pecado. Cuando una persona está fuera de los caminos del Señor y está haciendo lo contrario a lo que dice el Señor, está muerta espiritualmente. Amén. Amén. Y fíjense muy bien, cuando en Romanos 6 habla acerca de la muerte, dice que la paga del pecado es muerte. Esa muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, el carisma de Dios, es que vida eterna en Cristo Jesús. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros pasamos a tener vida eterna
Y nosotros tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor. Amén. Porque dice, me recuerdo cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, es necesario que para el hombre tiene que volver a nacer. Y Nicodemo creía que era algo físico, pero Señor, ¿cómo yo vuelvo a entrar al vientre de mi madre? Eso es imposible. Y él, lo que le estaba tratando de decir el Señor Jesucristo era algo espiritual. Fíjense cómo inclusive hasta los mismos juristas, hasta los mismos estudiosos del pueblo de Israel, fariseos, saduceos, escribas, no entienden ni entendieron lo que es la parte espiritual. Por eso hace bastante referencia el profeta Isaías al velo que cubre a todos los pueblos. Fíjense bien. Y nos vamos al capítulo 26, ¿verdad? Fíjense muy bien. Gran enseñanza nos dejó este capítulo, ¿verdad? ¿Quiénes lo entendieron? Amén. No me compliqué mucho, ¿verdad? No. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, fíjense muy bien, cuando entramos al capítulo 26, allí vamos a tener otro cántico profético. Otro, hermano. Pero de salvación también. Y vamos a leer el versículo 1. Vamos a leerlo todos en forma antifonal hasta el versículo 7. Vamos a leerlos todos hasta el versículo 7. Dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Versículo 8, hermanos, vuélvanlo a leer. No se pierdan. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dejemos hasta allí. Es verdad, hermano. Es verdad lo que está diciendo Isaías. Después de la corrección, después de que Dios corrige a su pueblo, ¿qué es lo mejor que puede hacer el pueblo? Buscar de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque para otro lugar no podemos agarrar, ¿verdad? Y entonces aquí habla el profeta Isaías en que nosotros debemos rendir cuentas al Señor. Y por ahí tengo una palabra ya armándola todavía. Estoy pensando en cómo colocarle el título, pero le he pensado colocar pasando facturas a Dios. Porque a veces las facturas nos llegan bastante caras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y es donde todos, yo inclusive soy el primero, que soy el primero que debo rendirle cuentas al Señor, ¿verdad, hermano? Fíjense muy bien, me gusta ese versículo 9 porque da una enseñanza bastante, da un aporte a lo que es el cristiano verdadero. Fíjense muy bien, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Por eso es que a veces es necesario que nosotros tenemos que dejarnos corregir del Señor, hermano. Amén. Nunca es tarde para arrepentirnos. Pero la corrección de Jehová es buena, hermano. Es buena. Fíjense muy bien que cuando el Señor disciplinó a David, cuando éste cometió este agravio contra su prójimo,
y empezó a tomar mujer que no le correspondía. ¿Qué fue lo primero que vino a hacer el profeta Natán? No había terminado de David hacer lo malo ante los ojos de Dios, cuando ya Natán le había dicho: tú que fuiste el que pecaste contra Dios. ¿Qué hizo David? Reconoció de una vez su error, lo reconoció, aprendió lo que es la justicia del Señor. Dice la palabra que más vale caer en la disciplina del Señor, ¿verdad? Es mejor caer en la disciplina del Señor, porque el Señor lo que desea para nosotros es la corrección, que el pueblo se arrepienta. Y eso era lo que quería el Señor enseñarles al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es terco, y le quiere enseñar al pueblo de Israel, quiere enseñar el Señor a todos nosotros que tenemos que pasarle factura. Hay que pagar las cuentas, hermano. Hay que pagarle las cuentas, rendirle cuentas al Señor por lo que hacemos. Cada uno de nosotros, hermano, por lo que hablamos, por lo que oímos, por lo que decimos. Amén. Fíjense muy bien, entrando en este capítulo 26, hacemos referencia a que es una canción profética, ¿verdad? Y Jerusalén en el día de la restauración, dice que es fuerte ciudad. Y fíjense lo que hace referencia a lo que es la fuerte ciudad. La fuerte ciudad hace referencia a lo que es el evangelio, hermano. Amén. Amén. Fíjense bien. En el versículo 2 proclama que toda la gente justa disfrutaría. Todas. Fíjense, vamos a volverlo a leer. Tú guardarás abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Toda aquella gente justa, el pueblo del Señor. Fíjense lo que está planteando Isaías hace más de 500 años antes de Cristo, lo que iba a ser el evangelio del Señor. Increíble. Esto es impresionante, hermano. Y fíjense muy bien. Y cuando habla de puertas abiertas, en ese mismo versículo, cuando dice puertas abiertas, estamos en el versículo 3. Si me ayudan, hermano. Abrir las puertas en el versículo 2. Fíjense lo que representa las puertas abiertas. Cuando dicen que para el tiempo de Marcos Pérez Jiménez, cuando estaba estudiando sexto grado, recuerdo que me llamaba mucho la atención la historia de los presidentes. Me llamaba mucho la atención. Y yo me estudiaba un cuadrito de lo que representaba, a lo que cuando hablaban acerca de lo que eran los gobiernos, ¿no? Y cuando hablaban del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, dice que mi abuelo me contaba también, y lo leía, que había mucha seguridad para aquel entonces, porque era una dictadura. Mi abuelo decía que entre los vecinos se cerraban las puertas, hermano. O sea, el vecino por ejemplo, vivían los dos juntos y se veía las puertas abiertas. Llegaba el vecino y se las cerraba. Y esto era porque la gente le tenía miedo a la dictadura y sabían lo que a una persona que robaba le podía llegar. Le podía llegar lo que ustedes menos piensan, pues, hermano. Fueron situaciones fuertes, hermano, durante esos tiempos de Marcos Pérez Jiménez. Pero cuando hablamos aquí de puertas abiertas, es que Dios va a brindar seguridad y paz. Las puertas abiertas representan seguridad y paz. Amén. Sin temor de invasión. Eso es lo que trata de enseñar el profeta Isaías. Cuando el pueblo enemigo venía desde su sitio a invadirlo, por lo general se cerraban las puertas de todos los pueblos y no permitían que nadie pasara. Por ejemplo, cuando estaban en Troya, recuerden, para los que vieron la película de Troya, dice la historia que cuenta Homero en la Odisea, que cuando invaden Troya, lo primero que hicieron los troyanos para defenderse del pueblo griego fueron cerrar las murallas y confiar que las murallas los iban a proteger. Sin embargo, cuando ellos entraron por medio de un caballo, el llamado caballo de Troya, y entraron allí y violaron la seguridad
que los muros representaban para Troya. Lo violaron. Fíjense bien. Y aquí el Señor nos dice lo contrario. Abran las puertas. Abran las puertas. Versículo 2. Fíjense bien. Abrí las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Aquí no va a entrar lo que trata de decir el profeta Isaías, gente injusta. Tranquilos que yo voy a hacer la seguridad. Y aquí nadie que no sea guardadora de verdades va a entrar. Amén. Impresionante, ¿no? Lo que trata de darnos a entender el profeta Isaías. Las puertas abiertas representan la protección del Señor. La nación justa, un pueblo que guarda la verdad del Señor. Hasta el versículo 6 habla acerca de la fortaleza de Jehová hacia la ciudad, en la cual solo los justos entrarán. Amén. Ahora fíjense bien, ya estamos terminando y ya tengo que terminar. Del versículo 7 al 11, vamos a leerlo todos. Leo yo y ustedes otro versículo. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Fíjense lo que representa aquí la confianza de Isaías en Dios. Mientras los malos rechazan la confianza en el Señor. Isaías está seguro. Isaías está hablando acerca de la seguridad que Dios presenta. Sin embargo, este cántico hace referencia a los que hacen los que no hacen la voluntad del Señor. Leamos del versículo 12 hasta el 15. Fíjese, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Fíjense lo que representaba la idolatría en aquel entonces. Hablando del cántico que aquí representa, mire, versículo, leímos el 13. Dice, otros dioses se han enseñoreado de nosotros. Mire, Señor, se ha enseñoreado Siri, se ha enseñoreado Astarot, nos han colocado a Cera, nos han colocado a Agón, nos han colocado a todos estos falsos dioses, pero nosotros vamos a reconocer que tú eres el Señor y Salvador. Aunque nos coloquen a Huaycaipuro, aunque nos coloquen a José Gregorio, aunque nos coloquen a la Virgen del Carmen, a esta y a esta, nosotros tenemos que reconocer que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fíjense, mire, muertos son. Le está dando duro a la idolatría, hermano. Duro, hermano. No vivirán, han fallecido, no resucitarán. ¿Quién ha resucitado? Cristo, ¿verdad? No resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Fíjense bien lo que da a representar Isaías, que tiene la esperanza en el Señor. Y está en paz, está confiado. Este cántico es bastante hermoso porque habla de lo que empieza a restaurar el Señor en Israel después de tanto tiempo en que estuvieron invadidos por un pueblo asirio, después de tanta persecución. Empieza a hablar el profeta Isaías acerca también de eventos proféticos también, pero también estaba la situación que él estaba viviendo como israelita, ¿verdad? Que como israelita también estaban siendo dominados por el pueblo asirio. Aunque esto es un evento apocalíptico, hermano, también hace referencia al problema social que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces. Amén. Fíjense muy bien. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste.
Fíjense bien, ¿por qué el pueblo, fíjense, es igual ahorita? Dese cuenta, versículo 16, perdón. Jehová, en la tribulación, ¿qué? Te buscaron. Hermano, no esperemos a tener problemas para buscar al Señor. Busquemos a Dios en todo momento y en todo tiempo, en los momentos buenos y en los momentos malos. Dice el apóstol Pablo, sé lo que es vivir en el Señor, porque he sido perseguido, he sido blasfemado, me han tirado piedras, de un lugar me han golpeado, tuve 14 días en naufragio, pero con todo y eso me sé gozar en los momentos buenos y en los momentos malos, y por eso en Cristo soy más que vencedor. A veces nosotros no entendemos esa palabra, ¿no? Nosotros somos muy ligeros a la hora de hablar, muy ligeros. Y ahí me coloco yo de antemano. Porque decimos, no, en Cristo soy más que vencedor, sí. Ajá, pero ¿qué ha pasado en los momentos malos? ¿Has buscado al Señor? Léase los versículos anteriores allí cuando habla acerca en Corintios, si no me equivoco, en Corintios. Habla. En Filipenses, sí, en Filipenses. Habla acerca de eso, ¿verdad? Y los versículos anteriores dan a entender que Pablo se gozaba en los momentos de angustia y en los momentos en los momentos de escasez y en los momentos en que tenía. Y con eso tenía el soporte de decir, en Cristo soy más que vencedor. Fíjense bien, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Ahí sí, cuando el Señor nos disciplina, buscamos de Él. Fíjense, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos, ahora sí hace un evento profético fuerte, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Fíjense muy bien, esto me recuerda mucho una predicación que hizo mi hermana Elodia hace tiempo, que entrando en el momento, en nuestro aposento por un momento, se llamaba la predicación. Entrando en el aposento por un momento, un ratico, hermano. Porque a muchos somos muy difíciles de orar, y ahí me coloco yo también. A veces a mí me cuesta madrugar y orar y buscarlo de madrugada. Pero fíjense cómo el profeta Isaías en el versículo 9 hace referencia de que buscaba de madrugadas al Señor. Él mismo buscaba de madrugadas al Señor. Y él dice, en tanto que pasa la indignación, escóndete un poquito y busca del Señor. Y eso es lo que nos deja el profeta Isaías en esta noche. Busquemos del Señor, hermano. Amén. Vamos a ponernos en pie y leamos el último versículo, el 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Lo que trata de hacer referencia a lo que habla el pasaje en 2 de Corintios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Vamos a darle gloria al Señor. No sé si pasa Judy. Ya fueron los músicos, pero estamos nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos, porque en esta noche tú has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí. Guardados, Señor, en este sitio, Jesús, por un momento glorificando tu nombre, Señor. Glorificando que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendiendo, Jesús, Señor, que todo aquel que busca de ti tendrá paz, Señor. Tendrá paz. Porque dice tu palabra que tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti
tienen, Padre Celestial. Yo te doy la gloria, Señor, porque estas promesas, Señor, tú nos las has entregado a nosotros, Señor. Nos has dado libertad, Padre Celestial. Gracias, Señor, Padre de los cielos, porque hoy me usaste, Señor, para dar tu palabra, Señor. Espero, Señor, que esto que has enseñado tú, Señor, quede en las mentes de mis hermanos, Señor. Lo que nos trata de decir Isaías, Señor, que desde 710 años antes de que tú llegaras a la tierra, Señor, Él estaba abriendo paso a tu llegada, Señor, por medio de eventos proféticos, Señor, eventos que se cumplieron, y hablando acerca de tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a vestirnos de santidad, Señor, de esa santidad, Jesús, Señor, que tú nos hablas, Señor, que si nosotros rendimos cuentas a ti, Señor, si nosotros empezamos a entender, Jesús, Señor, lo que es la santidad, bendito Rey, entenderemos, Jesús, Señor, que tú nos vienes a buscar a nosotros como iglesia, Padre. Gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho. Gracias, Señor. Gracias porque has permitido que nosotros aprendamos hoy, Señor, y siempre. Sigue manteniendo este grupo, Señor, que viene acá cada miércoles con el deseo intenso de prepararse, Señor. Pero, Señor, sígueles aumentando su fe, sígueles aumentando el conocimiento bíblico, Señor, dominio propio, Señor, en todos los aspectos, que ellos sigan creciendo. En su parte financiera, Señor, bendice sus familias. Aquellos que no conocen de Cristo, Señor, guárdale, Señor. Bendícele, Señor, Padre Celestial, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas en nuestras casas, en nuestros trabajos, bendito Rey. Y en esta tarde yo quiero hacer oración por cada uno de ellos, Padre Celestial, bendiciéndoles y protegiéndoles. Santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén.